Vamos a dar respuestas a las primeras preguntas que hicieron del curso Exégesis de los himnos cristológicos, parte 2, la introducción a Filipenses 2, del 1 al versículo 11. Alguien preguntó acerca del aspecto cronológico, el tiempo entre Hechos 16, cuando Pablo funda la iglesia en Filipos, y la carta a los filipenses, ¿es 10 años aproximadamente? Bueno, cuando yo investigué un poquito, me di con el hecho de que es más cerca a 6 años quizás, no tanto 10 años. Recordemos que Pablo establece la iglesia de los filipenses en el segundo viaje misionero. Y él escribe la carta a los filipenses eh, después del encarcelamiento al fin del tercer viaje misionero. ¿Ok? Así que entre el segundo viaje misionero y el encarcelamiento de Pablo y la carta a los filipenses, más o menos 6 años. Alguien pregunta acerca de esta frase cuando se establece la iglesia en Filipos. Y presentándoles a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. La pregunta es, ¿a qué se refieren los filipenses que acusaron a Pablo de esta manera? Bueno, en realidad tienen un concepto equivocado. Pablo no estaba enseñando costumbres que no eran lícitas para los ciudadanos de Filipos. Había este concepto de que Pablo seguramente estaba promoviendo ideas judías, porque Pablo se había reunido con las mujeres judías afuera de la ciudad en el tiempo de oración. Pero en realidad, Pablo está predicando un mensaje mucho más a los gentiles y por lo tanto Pablo no estaba motivando el cumplimiento de la ley de Moisés, circuncidarse, guardar el sábado, no comer ciertas carnes, etcétera. Esas cosas Pablo no estaba enseñando. Lo único que podría ser cierto de la acusación es que Pablo enseñaba que hay un solo Dios y a él hay que adorar. Su nombre es Cristo y a nadie más, y eso podía incomodar a mucha gente en Filipos. Ahora, ante la pregunta, ¿el apóstol trata estos temas de costumbres en contra de la colonia romana en Filipos en la carta a los filipenses? No. Más bien lo que Pablo hace en capítulo 3 es advertir a los filipenses de precisamente el peligro de los judaizantes, de personas que quieren imponer sobre los creyentes griegos toda la ley de Moisés. Así que Pablo, lejos de fomentar costumbres anti la vida de gente en Filipos, el apóstol Pablo predicaba un evangelio que era libre para todos, sean judíos o griegos. Este himno cristológico, Filipenses 2, del 5 al 11, ¿será un intento de traición al Imperio Romano? Obviamente que no. Pablo nunca quería fomentar traición y rebeldía contra el imperio. El apóstol Pablo animaba a los creyentes a orar por las autoridades, a someterse a ellas, totalmente lo opuesto a rebeldía o traición. Además, el apóstol Pablo en su enseñanza inculcaba que él estaba promocionando otro reino, un reino espiritual, un reino venidero, cosa que no atentaba en nada contra el reino de Roma en ese tiempo. Al igual que Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. El apóstol Pablo, lejos de estar queriendo establecer un reino terrenal que se contraponga a Roma, Pablo enseñaba de un reino espiritual venidero, así que en ningún sentido puede considerarse una traición al imperio romano. Alguien pregunta, ¿qué ha ocurrido con las iglesias de nuestros tiempos? Que aparentemente tenemos mejor información, pero lamentablemente encontramos las diversas limitaciones para no seguir brindando el apoyo necesario para evangelizar los campos blancos.
¿En qué manera nos desafía los hermanos de la iglesia en Filipos? Bueno, creo que nos desafía en primer lugar por el amor que tenían por Pablo, el que había predicado el Evangelio y fundado la iglesia en Filipos. Ellos amaban tanto a Pablo que cuando Pablo se fue, lejos de desanimarse o olvidarse de Pablo, los creyentes en Filipos mostraron su desprendimiento enviando ofrendas para que Pablo siga la obra misionera en Campos Blancos en otros lugares. Qué buen ejemplo para nosotros de no invertir todo el dinero, los diezmos y las ofrendas en nuestra iglesia, sino enviarlo a misioneros que están trabajando en otros lugares, en otros campos blancos. Esa preocupación por el bienestar de Pablo también es muy retador para nosotros. El hombre que había predicado el Evangelio entre ellos, que tenía una gran carga misionera. Los creyentes en Filipos estaban altamente preocupados por él. Querían saber noticias, cómo la estaba pasando en la cárcel. Querían enviarle otra ofrenda misionera. Así que creo que los filipenses nos dan un tremendo desafío de lo que significa apoyar la obra misionera con nuestras ofrendas, nuestras oraciones y nuestra preocupación por los misioneros. ¿En qué manera somos desafiados en la tarea pastoral en relación a la solución de los problemas internos de la hermandad cristiana de nuestros días, ya que es común tener desacuerdos y que lamentablemente terminan en divisiones internas, dando un testimonio desagradable? ¿Cuáles tendrían que ser los pasos concretos a seguir? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que empezar reconociendo cuando hay divisiones. Hay una tendencia entre nosotros de querer dar la impresión que nuestra iglesia es la mejor, que no tenemos ningún problema, que somos una linda familia cristiana, cuando en realidad pueden haber en nuestra iglesia muchos hermanos que se sienten desatendidos, olvidados, menospreciados, pasado por alto. Creo que si no somos suficientemente honestos como para reconocer los problemas y las divisiones internas que tenemos, nada vamos a hacer para superar esas cosas, ¿no es cierto? Luego viene la parte más difícil todavía, reconocer que yo soy parte del problema. Todos queremos dar a entender que somos buenos creyentes. Reconocemos que no somos perfectos, pero por lo general nadie quiere reconocer que es pie de tropiezo para otros. Pero quizá nos haría bien meditar si podría ser cierto eso. Pensemos en las personas con quienes no nos llevamos bien. La culpa quizá no es todo de ellos. Quizá yo tenga parte de la culpa. ¿En qué maneras yo promuevo divisiones y problemas en la iglesia? Hermanos, hay que ser muy honesto con uno mismo delante de Dios para reconocer eso. En tercer lugar, hay que reconocer que esa forma de vivir en la iglesia no es digno del Evangelio. El Evangelio nos llama al amor fraternal, a la unidad, a considerar a los demás como superior a uno mismo. Y la verdad es que muchas veces no lo estamos haciendo. Y nos cuesta reconocer que esa forma de vida, esas actitudes de superioridad, la actitud de querer que todos hagan lo que yo quiero, la actitud de querer prevalecer en todas las opiniones, la actitud de molestarse cuando las cosas no se hacen como yo quiero. Nada de eso es digno del Evangelio.
Hay que reconocerlo. Y también hay que reconocer que somos llamados a imitar a Cristo, sirviendo a los demás en la iglesia, sacrificándonos por ellos, desprendiéndome de mí mismo para poder atender a las necesidades de otros. Esa es la forma digna de vivir, dejando que Cristo se note en mi vida personal. Dios nos ayude a tomar estos desafíos muy en serio. Podemos decir que es una bendición que el cuerpo de Cristo crezca a través de divisiones internas por cualquier circunstancia. ¿Cuál debe ser la exhortación para nuestros tiempos? Bueno, hermanos, hay que recalcar, ¿no es cierto? Nunca es una bendición tener divisiones, nunca. No importa qué pasa como resultado. Una división nunca es y nunca debe ser considerada un beneficio, una bendición. Ahora, que Dios en su soberanía use una división para promocionar el evangelio, extender el evangelio, eso es un asunto de Dios, apunta a la gran soberanía de Dios, pero jamás podemos decir que nuestra división es una bendición. Jamás, hermanos, nunca. Debemos buscar un mejor camino, el camino del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo termina ese salmo? Porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Las divisiones nunca serán una bendición. La unidad sí es una bendición, porque Dios promete bendecir cuando los hermanos viven juntos en armonía. Esa bendición no necesariamente implica tremendo crecimiento numérico. Es muy fácil inflar artificialmente la congregación a través de diferentes estrategias. La gran pregunta es, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cuántos se están realmente convirtiendo? Debemos buscar una vida de unidad para que el Espíritu Santo more entre nosotros y Él se encargue de la salvación de personas que no conocen a Dios todavía. Bien, hasta aquí las preguntas que me han presentado. Lo dejamos por esta clase y les voy a enviar la segunda clase de exégesis de los himnos cristológicos, parte 2, mirando a Filipenses 2, del 5 al 11. Que Dios le bendiga.